Muy buen día, ¿cómo están? Martes de Foro. Una vez más, con otro tema. La anterior semana estuvimos con el tema del bullying. Hoy hablamos de las elecciones judiciales. Este es un proceso que está establecido en la Constitución Política del Estado, fruto de la reforma constitucional que se vivió en la Asamblea Constituyente. Como ustedes recordarán, ante la extremada politización que había de los cargos de la justicia, el famoso cuoteo político que existía en el pasado a través de los partidos políticos tradicionales, quienes se repartían las instancias del Poder Judicial, no solamente los niveles jerárquicos de la Administración de Justicia, es decir, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, un proceso que en su momento, una primera experiencia que tuvo luces y sombras. Yo diría hasta más sombras que luces en algún momento, ¿no? De acuerdo. Lamentablemente, muchas autoridades elegidas por voto no se asumieron como autoridades judiciales, sino más bien se asumieron como autoridades políticas, ¿no? Elegidas por el voto. Y una autoridad judicial, una autoridad de las máximas instancias de la Administración de Justicia, nunca debe ser asumida o no debe asumirse a sí mismo como una autoridad política, sino debe asumirse como una autoridad jurisdiccional. Usted ha hecho una recapitulación de cómo viene esto del proceso de preselección, que básicamente, según lo que ha descrito, es un condicionante de la oposición de aquella época. Así es. Entonces, mi primera consulta es, ¿usted cree que esto le hizo daño al sistema de selección de autoridades judiciales? Y la otra pregunta, ¿cómo se puede pensar en autoridades judiciales que no se asuman como autoridades políticas si están elegidas por el voto popular, ¿no? Bueno, en relación a la primera pregunta, no sabemos en realidad cómo hubiera sido la experiencia. Posiblemente hubiera sido mejor la experiencia, ¿no? Y yo lo digo sin lavarnos las manos, porque, como sabe aquí mi amigo diputado Juan Felipe, yo era presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces, ¿no? Y juntamente con el actual ministro de la Presidencia, René Martínez, era presidente del Senado. Entonces no vamos a eludir ninguna responsabilidad y vamos a hablar siempre con la honestidad intelectual con la que debemos hablar. Posiblemente hubiera sido diferente si se hubiera mantenido el espíritu de la Constitución, no hubiera habido este paso político, y hubiera sido directamente el órgano electoral el que califique, ¿no?, como era el espíritu original de la Asamblea Constituyente, para separar totalmente el tema político. Posiblemente hubiera sido mucho mejor el resultado. Y segunda pregunta que usted me hace, bueno, la idea era darles la máxima independencia, y se supone que las autoridades judiciales elegidas por voto deben asumirse como lo que son, como autoridades jurisdiccionales. Y un juez no habla por sus declaraciones, por sus acciones, un juez habla por sus fallos, por la sabiduría de sus fallos, por el conocimiento que demuestra en sus fallos, en su accionar absolutamente fundado en derecho y absolutamente independiente de los demás órganos del Estado. Esa fue la idea, el espíritu sano del constituyente. Pero bien, ante las más sombras que luces de este primer grupo, diremos, de esta primera camada de autoridades judiciales, en las que por supuesto no hay que hacer ninguna generalización, porque han habido muy buenos jueces elegidos por voto, así como han habido también muy malos. Después de un análisis, en algún momento, en la Cumbre de Justicia que se llevó adelante el año pasado, justamente hace un año, por estos días en el mes de junio del año 2016, hubimos quienes planteamos modificar la Constitución para cambiar este sistema de elección de autoridades judiciales. Y aquí tengo yo una noticia que estaba encontrando, donde los parlamentarios de oposición en ese momento, tenemos una declaración, por ejemplo, de la diputada Norma Pierola, muchos sectores sociales se opusieron, y muchos sectores intelectuales y muchos sectores políticos de oposición, como tenemos aquí en esta noticia, se opusieron furibundamente a buscar la posibilidad de cambiar el sistema de elección de las autoridades judiciales. Y una de las conclusiones, por esas razones, de la Cumbre de Justicia fue mantener, a solicitud, reitero, de muchos sectores de la oposición, mantener este sistema de elección judicial, este sistema de elección de autoridades de los máximos órganos, pero obviamente hacerle mejoras, ¿no es cierto? Y a través de esas mejoras buscar que sea la meritocracia. Entonces hay que hablar con responsabilidad. En su momento... Pero usted no estaba de acuerdo con la elección judicial. No, nosotros hicimos una crítica. En lo personal, nosotros somos muy disciplinados, pero en lo personal, nosotros hicimos incluso una propuesta a la Cumbre de Justicia. Tengo aquí un texto de la Procuraduría General del Estado, nosotros estábamos en ese cargo en ese entonces, y nosotros justamente planteamos un mecanismo distinto de elección de autoridades judiciales, mediante una reforma constitucional, porque eso está en la Constitución.
Y el rechazo a este planteamiento, que es un texto del año 2016, fue terrible, fue total, fue contundente, principalmente viniendo, como vemos aquí, de los sectores de la oposición política. Ministro, Quienes asumieron una defensa del voto para la elección de autoridades judiciales y hoy en día están cuestionando esta elección, están denigrando esta elección antes ni siquiera de que empiece.